Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este enorme escándalo de corrupción que hay en Ucrania. Obviamente, Ucrania, un país en guerra, un país en muchas dificultades ante el avance militar ruso y en el problema ahora con eh, este proyecto de paz que está negociándose esencialmente entre Estados Unidos y Rusia, en particular con los enviados especiales del presidente Trump, que están conversando con los consejeros del presidente Putin, en este momento delicado, donde los europeos tratan también de introducirse, donde hay, por una parte, un deseo de paz de la población ucraniana, que está entrando en el invierno y que tiene enormes dificultades, sobre todo porque las instalaciones energéticas han sido muy atacadas por, por los ataques rusos y con el frío intenso que hay, que empieza a haber ahora en Ucrania. Obviamente el estallido de este enorme escándalo de corrupción pues hace muy mala impresión y la impopularidad de este gobierno, del gobierno del presidente Zelensky, está aumentando. ¿De qué se trata? Bueno, Ucrania es un país con gran tradición de corrupción. Algunas organizaciones internacionales sitúan a Ucrania como el tercer país más corrupto del mundo. No desde ahora, prácticamente desde que cayó la Unión Soviética en 1991. Hay como una tradición de la corrupción, del soborno, en particular en muchos sectores, la policía, en particular el sistema de salud, hay que pagar por cualquier cuidado, y también digamos, el sector de la educación, en particular la educación superior, y por cualquier trabajo de funcionarios hay corrupción, hasta el punto de que finalmente en torno al 2015 hubo un deseo por parte, cuando Ucrania pidió su integración a la Unión Europea y organismos internacionales, también Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, exigieron que se crease en Ucrania organismos anticorrupción. Y de hecho se han creado dos que están funcionando. La prueba que están funcionando es que han conseguido pues denunciar este escándalo de corrupción, descubrirlo y denunciarlo. Estos son, por una parte, una oficina anticorrupción que se llama NAPU en ucraniano, con las iniciales, y la Fiscalía Anticorrupción, que se llama SAPU. La fiscalía, hay que entender que, claro, en Ucrania, como todos los países, hay una fiscalía general, hay un fiscal general del Estado, ¿verdad? Que es la autoridad superior en términos de magistratura, de acusación, ¿verdad? Pero para la corrupción, para combatir la corrupción, en Ucrania se creó una fiscalía especial que no depende de la fiscalía superior. Y curiosamente, hace unas semanas, un poco antes de que estallara este escándalo, el presidente Zelensky trató de integrar estos organismos de lucha contra la corrupción bajo el amparo, bajo la autoridad de la Fiscalía General del Estado, que obviamente es mucho más susceptible de ser corrupta, porque entre las instituciones más corruptas de Ucrania está la justicia. No la cité antes, es decir, cité a la salud, a la policía, a la educación superior, la justicia. Entonces eso fue muy mal percibido por la población ucraniana y evidentemente hubo un rechazo total y Zelensky tuvo que dar marcha atrás. Pero curiosamente, unos días después estallaba este escándalo. ¿De qué se trata? No lo tenemos aún muy claro, porque la Oficina Anticorrupción no ha revelado todos los detalles, pero se trata esencialmente en torno a un organismo del Estado que se llama Energy-Atom y que se ocupa de la energía atómica en particular. Y como los rusos atacan los
centros de producción de energía, esta oficina está encargada de financiar las fortificaciones para proteger los centros de producción energética, las centrales energéticas, diversas y variadas, evidentemente porque los ucranianos han dispersado por todo el territorio los centros de producción de energía para no ser vulnerables a uno o dos grandes centros. Entonces, esos centros hay que protegerlos, se construyen fortificaciones. El gasto para construir estas fortificaciones es donde estaba la corrupción, porque unos financieros, unos empresarios, pues se dedicaban a construir esto, pero sobre todo a pedir 10-15% de mordida para ellos al margen del Estado, lo cual suponía un sobrecosto para el Estado que por otra parte está recibiendo miles de billones por parte de sus aliados, ¿verdad? Los europeos, los estadounidenses, que han gastado miles de billones hasta el punto que no se sabe exactamente cuántos miles de billones los Estados Unidos de dólares han dado a Ucrania. Entonces, ese dinero pues estaba siendo en parte absorbido por estos financieros. Se estima por el momento, se ha descubierto que hay un desfalco de unos 100 millones de dólares. ¿Y quiénes son estos empresarios? Ahí es donde está la situación. Por una parte, uno de ellos es Timur Mindich. Timur Mindich es el socio principal del presidente Zelensky. Este señor, Zelensky, todos sabemos que era un actor de televisión, ¿verdad? Que había hecho una serie de televisión precisamente en el que se llamaba El Presidente, y el presidente, pues, con mucho humor y todo esto en la serie, resolvía los problemas. Eso lo hizo popular y se presentó a las elecciones con un programa anticorrupción y fue elegido. Su productor, que es su amigo desde siempre, Timur Mindich, este hombre es el que se considera como el principal acusado en esta trama que la Fiscalía Anticorrupción ha llamado la Operación Midas. Midas era un rey griego que todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Era su maldición, porque no podía comer. Si cogía una manzana, pues se transformaba en oro, no la podía comer, tenían que dársela. Entonces Midas, esta transformación de todo en oro, es el nombre que se le ha dado. Y Timur Mindich es el principal acusado y el socio, principal de Zelensky. Curiosamente, cuando esta oficina anticorrupción descubrió que Mindich era el que estaba detrás de el organizador, el ingeniero, el arquitecto de esta enorme operación de corrupción, pues curiosamente el hombre salió del país y se evadió. Hay que decir que Timur Mindich tiene un pasaporte israelí y al parecer con ese pasaporte salió y se ha refugiado en Israel, llevándose una cantidad de millones según las acusaciones que están saliendo en la prensa ucraniana. Y el otro, Alexander Zuckerman, el otro hombre de negocios, muy amigo también de Zelensky y muy amigo obviamente de Mindich, también ha huido y también estaría refugiado en Israel. Entonces, esto evidentemente crea una enorme decepción por parte de la población ucraniana, que está sufriendo desde estos años de guerra con estos gobiernos que se niegan a establecer una paz o una negociación de paz seria con Rusia, con el presidente Putin. Y Zelensky ya ha cambiado a dos ministros que estaban implicados, el ministro de la Energía y el ministro de la Justicia, que antes tenían funciones en este sector electroenergético y también estaban implicados. Bien, por consiguiente, ahora tenemos una situación en la que Zelensky ha tenido además que pasarse de su principal colaborador, el jefe de su gabinete, Andriy Yermak, el hombre más poderoso del país después de Zelensky. Pero a la diferencia de Zelensky, que después de todo ha sido elegido, Yermak no ha sido elegido y es un común funcionario hasta ahora. Y es el hombre que dirige todo
que hasta ahora hacía todo, que va a las conferencias de paz y se niega a colaborar con una negociación seria. En fin, el hombre que tiene el mayor poder en el país, y Zelensky lo acaba de hacer dimitir hace unos días porque también está implicado, porque la Fiscalía Anticorrupción ha registrado su casa últimamente, estos últimos días, y por consiguiente está implicado. Entonces, esta es la situación que hay en este momento en Ucrania, en el momento que se negocia una paz entre, en todo caso, con el apoyo de Estados Unidos, y que estamos esperando la respuesta de Putin sobre si se acepta o no se acepta las condiciones que estaban en esa lista de condiciones, pues estalla este escándalo, y es una manera, en todo caso, de desprestigiar al presidente Zelensky. Bueno, pues hasta la semana próxima.